Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria sea a Jesús. Dios le bendiga, hermano y amigo. Gloria sea a Cristo Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, de la hermana Miguel Irán Ramírez y de nuestro pastor, el hermano Pires Reyes, y nuestra iglesia Templo de Benecer y su esposa, la hermana Eliseo. Gloria sea a Jesús. Y hoy estuvimos en el servicio gozando, hoy estuvo predicando nuestro hermano Felipe Cáez. Dios bendiga a Felipe, un mensaje poderoso. Gloria sea a Jesús, nos estuvimos gozando. Gloria sea a Cristo. En esta ocasión, antes de comenzar, quiero darle unos anuncios rápidos. Recuérdese que si cualquier cosa usted me puede buscar en el Facebook y ver en mi profile los mensajes que predicamos. Gloria sea a Jesús, si quiere volver a verlo. Gloria sea a Cristo. Pero también en el YouTube puede buscarme como hermano Miguel Ramírez y ve una foto con mi esposa, gloria sea a Jesús, y usted le da a la campanita donde dice suscribirse y ahí usted se suscribe y cada vez que yo subo un video usted lo va a ver. Le va a salir un mensaje enviado todos los domingos cada vez que yo subo un video y ahí puede ver todos los otros videos que tenemos, que ya gracias a la gloria de Cristo tenemos como 59 videos, gloria sea a Jesús, de predicaciones, distintas predicaciones. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todos y cada uno de nosotros con el tema viviendo en el Espíritu, gloria sea a Jesús. Usted y yo tenemos que vivir en el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a Romanos capítulo 8, versos del 24 al 27. Romanos capítulo 8, del 24 al 27. Ahí vamos a estar comenzando disertando la palabra de Dios. Le voy a dar unos segunditos para que usted lo busque. Gloria sea a Jesús. Romanos capítulo 8, versos del 24 al 27. Gloria sea a Jesús. Saludos para mi hermano Esteban, que está conectado allá en España. Gloria sea a Jesús. Y por ahí también vi a su hermano Samuel Soto. Gloria sea a Jesús. Saludos para ellos. Gloria sea a Cristo. Y a toda la familia Soto, que nos conocemos de muchos años de la República Dominicana. Gloria sea a Jesús. Desde cuando estábamos bien chiquititicos. Y Cristo ha mantenido esa relación. Gloria sea a Cristo. Saludo para toda mi familia, gloria sea a Jesús, a mi medio cuñado Rialí, gloria sea a Jesús, porque es mi primo que estuvo de cumpleaños, lo felicitamos por estos medios, gloria sea a Jesús, y también felicito a la mamá de mi amigo y mi hermano de la escuela, Alejandro, que cumplió años, gloria sea a Jesús, saludo para ella, que Dios la bendiga en su día. Ya lo tiene todo, vamos a la palabra de Dios, a la letra, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, amén. Romanos 8, 24 al 27, dice la Biblia a la letra, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Padre, en esta hora me dispongo a predicar tu palabra. Te pido que sea tu lindo Espíritu Santo, Señor amado, dándome la capacidad y el entendimiento necesario para poder presentar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Te pido que en lo que predico tu palabra sea tú tocando los corazones, las almas, las vidas de mis hermanos y de cualquier persona que me escuche. El que no te conozca, reciba a Cristo Jesús en este día y que sea tú derramando unción y poder. Y en lo que predico tu palabra, sea tú sanando a cualquiera de mis hermanos que esté enfermo y cualquier persona que esté enferma a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Esta carta la escribió el apóstol Pablo, gloria sea a Jesús. Y de manera introductoria, Romano, como le había mencionado en otra ocasión anterior, Romano, esta carta escrita por Pablo en Corintio aproximadamente en el año 58 después de Cristo, es la más intensa e influyente. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. Presenta una postura doctrinal y elabora este tratado teológico. Romano, considerado por muchos el escrito más importante de Pablo, es también uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe.
somos justificados por la fe. Es el tema principal de Romanos. Existía una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y a los gentiles. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Ninguno es superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos doctrinal, dispensacional y práctico. Gloria sea a Jesús. Como les he dicho siempre, esta introducción es para los eruditos bíblicos, para que sepan que nosotros entendemos el valor teológico de la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. Pero ahora vamos a entrar en lo que nos compele a usted y a mí, la palabra de Dios, lo que nos ayuda a crecer en el evangelio, lo que nos ayuda a andar hacia adelante. Saludo a la hermana Ana Maldonado, que se acaba de conectar. Gloria sea a Jesús. Dios la bendiga. Gloria sea a Cristo. Viviendo en el Espíritu. Recuérdese el tema, viviendo en el Espíritu. Y el apóstol Pablo comienza, si usted va conmigo a Romanos 8:1, en el verso 1 dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que el apóstol de una vez entra en el tema que él quiere. En el capítulo anterior presentó unas cuantas cosas, porque él fue enseñando esporádicamente cosas doctrinales, pero aquí ya entra con fuerza en el tema que él quería hablar. Gloria sea a Jesús. Y comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. Pablo acaba de demostrar que la vida sin la gracia de Cristo es derrota, miseria y esclavitud al pecado. En el capítulo anterior, si usted lo lee, léalo con calma para que usted vea en el capítulo 7 cómo Pablo presentó eso. Ahora en el capítulo 8, Pablo dice que la vida espiritual, el estar libre de la condenación, la victoria sobre el pecado y la comunión con Dios, vienen mediante la unión con Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Vienen mediante la unión con Cristo por la presencia del Espíritu Santo. Al que recibe y sigue al Espíritu, se le libra del poder del pecado y se le conduce a la glorificación final. Esa es la vida cristiana normal bajo la completa provisión del Evangelio. Esa es la vida cristiana normal bajo la completa provisión del Evangelio. Y sigue el apóstol desarrollando Romanos 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley del Espíritu. Esta ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libra del poder del pecado. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. Encuentra un nuevo poder que obra en él, un poder que le permite vencer al pecado. La ley del pecado y de la muerte es el poder dominante que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado y las reduce a la miseria. Gloria sea a Jesús. Entonces, el apóstol dice en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, porque la ley era una regla de conducta, gloria sea Jesús, que lo que hacía era dictarle a la persona lo bueno y lo malo, pero la ley no podía cambiar el corazón del ser humano, gloria sea Jesús. Eso era algo imposible para la ley. Entonces el apóstol presenta este punto aquí, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios condenó el pecado en la carne para poder librarnos a usted y a mí de la muerte. Gloria sea Cristo Jesús.
Entonces lo que era imposible para la ley, porque la ley no podía penetrar en el corazón de donde salían todas las intenciones. Si usted va a Marcos capítulo 7, Jesús lo dijo, del verso 20 en adelante, porque lo que entra dentro del hombre no es lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre, porque de dentro del corazón salen, y todas estas maldades, dijo Jesús, son las que contaminan al hombre. Gloria sea Cristo Jesús, mi alma te alaba. Todas estas maldades. Entonces, usted y yo, la ley nos dictaba lo bueno y lo malo, pero no teníamos manera de poder cambiar la manera que nosotros éramos, gloria sea Jesús, sino seguir las reglas. Y el que fallaba en uno, lo fallaba en todo, dice la palabra de Dios. Entonces Dios envió a su Hijo para poder salvarnos de la ley, gloria sea Jesús. Pero la ley de Cristo está inscrita en nuestro corazón. No quiere decir que nosotros hemos abrogado la ley, no, nosotros cumplimos la ley. Pero el Espíritu de Dios es que nos hace cumplir la ley. Gloria sea Jesús a nosotros. Y sigue el apóstol disertando su mensaje. Y dice el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice el apóstol. La obra del Espíritu Santo dentro de los creyentes los capacita para llevar una vida de justicia que se considera como el cumplimiento de la ley moral de Dios. Así no están en conflicto la operación de la gracia y el guardar la ley de Dios. No están en conflicto. Usted y yo cumplimos con la ley de Dios bajo la gracia de Dios. Gloria sea Jesús. Porque la ley fue puesta en las tablas de nuestro corazón. Gloria sea Jesús. Las dos ponen de relieve la justicia y la santidad de Dios. Usted se recuerda el día pasado que le mencioné que la justicia y la santidad de Dios había que cumplirla. Gloria sea Jesús. Y Dios la puso en relieve en nosotros a través de lo que hizo con su Hijo con nosotros. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Mi alma te alaba. Y sigue el apóstol presentando su mensaje. Gloria sea Jesús. Y dice el verso número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria sea Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. Pablo describe dos clases de personas. Las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. Primero, vivir conforme a la carne es complacerse, ocuparse y hallar satisfacción en sus deseos corruptos. Esto incluye no solo inmoralidad sexual, adulterio, odio, rivalidades, arrebatos de ira y etcétera, según Gálatas 5, 19 al 21, sino también obscenidad, afición a la pornografía, dependencia de las drogas, placer mental y emocional derivado de escenas sexuales en juego, libros, programas, televisados o películas y diversiones semejantes. Gloria sea Jesús. Pablo presenta todo lo que es, a la carne le gusta. Gloria sea Jesús. Segundo, vivir conforme al Espíritu es someterse a la dirección y a la capacitación del Espíritu Santo, ocuparse en las cosas de Dios, es vivir en todo tiempo en la presencia de Dios. Gloria sea Jesús. Confiando en que Él nos dará la ayuda y la gracia necesaria para realizar su voluntad en y por medio de nosotros. Tercero, es imposible seguir la carne y al Espíritu al mismo tiempo. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Tercero, es imposible seguir la carne y el Espíritu al mismo tiempo.
según Gálatas 5, 17 al 18. Si alguien no puede resistir por medio del Espíritu Santo los deseos pecaminosos y en cambio vive conforme a la carne, según el verso 13, se convierte en enemigo de Dios y le espera la muerte espiritual y eterna a la persona para las cuales las cosas de Dios representan su principal amor e interés. Les espera la vida eterna y la comunión con Dios. A uno le espera la muerte, a otro le espera la vida. Gloria sea Jesús. Porque ese es el paralelismo que Pablo trata de presentar aquí en la palabra de Dios en cuanto a lo que estaba ocurriendo con los romanos, y él tenía que corregirlo, así como quedó para nosotros, para que nosotros aprendamos a corregirnos y a vivir en el Espíritu. Gloria sea Jesús, porque el Espíritu busca las cosas que son vida, busca la palabra de Dios, busca la oración, busca el ayuno, busca la comunión con el Dios del cielo. Gloria sea Jesús. Dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vuelvo y repito, por si alguien no me oyó. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria sea Jesús. Dice el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, desde el momento en que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, todo creyente tiene al Espíritu Santo viviendo en él. Gloria sea Jesús. Aquí me voy a detener por un segundito, porque hay personas que piensan que si no hablan en lengua, que si no hacen milagros y cosas, no tienen el Espíritu de Dios. No, eso es erróneo. Cuando usted acepta a Cristo Jesús de corazón, usted se arrepiente de corazón, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Usted es sellado con el Espíritu Santo, porque así lo enseña la palabra de Dios. El hablar en lengua o el bautismo en el Espíritu es la manifestación del Espíritu cuando viene el Espíritu Santo y lo bautiza a usted. Así mismo como usted se bautiza en agua, el Espíritu Santo lo bautiza, y el bautizador es Cristo Jesús, que nos bautiza en el Espíritu Santo. Y entonces la manifestación pública visible que se ve, la primera prueba visible de que el Espíritu Santo lo bautizó a usted, es el hablar en lengua. Gloria sea Jesús, según la palabra de Dios. Pero no quiere decir que porque usted no hable en lengua, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Si usted aceptó a Cristo Jesús y se arrepintió de todo corazón, el Espíritu Santo viene y mora dentro de usted, esa tercera persona de la Trinidad, y lo guía en camino recto. Gloria sea Jesús. Porque la mayoría de la gente se concentra en el hablar en lengua. Gloria sea Jesús. Pero hay, aparte del hablar en lengua, hay 8 dones más del Espíritu Santo que la gente no lo busca. Gloria sea Jesús. Y uno de los mejores dones que tiene el Espíritu Santo es el discernimiento. Gloria sea Jesús. Para usted poder discernir esos pichoncitos del diablo que se meten en las iglesias, que vienen con cosas raras. Gloria sea Jesús. Y usted y yo es el que más debemos de pedirle a Dios, que nos dé discernimiento para nosotros saber por la palabra de Dios cuándo un espíritu es de Dios y cuándo no es de Dios. Gloria sea Jesús. Porque el diablo es un imitador. Amén. A su nombre sea la gloria. Y sigue el apóstol diciendo, gloria sea Jesús, en el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, debido a que el pecado ha invadido el aspecto físico del ser humano. Su cuerpo debe morir o ser transformado. Sin embargo, debido a que Cristo vive en el creyente, este ahora experimenta la vida del Espíritu. Usted y yo vivimos en el Espíritu. Dice la Biblia que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales.
Ya usted y yo estamos reinando con Cristo Jesús. Ya usted y yo estamos en la eternidad. Estamos viviendo aquí abajo, pero ya usted y yo estamos en la eternidad. Créalo que eso es así. Usted y yo vamos a vivir eternamente mientras nos mantengamos en la palabra de Dios. Amén. Porque si usted se sale de los lineamientos de la palabra de Dios, eso usted perdió su salvación. Gloria sea a Jesús. Pero mientras usted se mantenga en los lineamientos de la palabra de Dios, usted va a vivir eternamente porque usted aceptó al Rey eterno de gloria que compró todo para usted, todo, y lo va a heredar todo, porque el que tiene a Cristo tiene a Dios, y Dios es el dueño de todo. Entonces, si Dios es el dueño de todo y se lo dio a Cristo, y Cristo lo tiene todo, y usted y yo tenemos a Cristo, usted y yo lo tenemos todo. Amén. Aunque no hayamos cobrado el cheque todavía, gloria sea a Jesús, porque tenemos que salir de este mundo para usted y yo poder cobrar el cheque. Y cuando volvamos con Él, vamos a recuperar lo que nos toca a nosotros. Gloria sea a Cristo Jesús, porque Él lo recuperó todo de la mano del diablo. El Señor lo reprenda para nosotros. Gloria sea a Cristo. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo. Recuérdese el tema, viviendo en el Espíritu. Y sigue el apóstol disertando, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, santo mi alma, te alaba, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria sea a Jesús. Oiga lo que dice el apóstol. El apóstol dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive dentro de nosotros, gloria sea a Jesús, el que levantó con su poder a su Hijo de entre los muertos, ¿qué no puede levantarlo? Y nos dio vida a nosotros, nos levantó también a usted y a mí de entre los muertos, porque cuando estábamos en el pecado, en el mundo, usted y yo estábamos muertos, gloria sea a Jesús. Aunque camináramos respirando, estábamos muertos, gloria sea a Jesús. Y entró el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos y nos levantó a usted y a mí de entre los muertos. Y ahora vivimos porque Él vive dentro de nosotros y responde con vida en nosotros. Gloria sea a Jesús. Y aunque usted tenga 100, 200, 80, 50, 30, 40, no importa los años que usted tenga, usted tiene vida porque el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos vive dentro de usted. Gloria sea a Jesús. A su nombre sea la gloria. Hacéis morir las obras de la carne, en el verso 13 dice el apóstol. Pablo acentúa la necesidad de una lucha continua contra todo lo que pudiera limitar la obra de Dios en la vida del creyente, ya que el pecado está siempre esforzándose por volver a dominar a lo que tuvo bajo su control. El pecado está siempre tratando de dominar aquello a lo que tuvo debajo de su control. Gloria sea a Jesús. Los creyentes deben decidir constantemente si van a someterse a los deseos pecaminosos o a las exigencias de la naturaleza divina en la cual participan. Gloria sea a Jesús. Segundo, el dejar de darle muerte a las obras de la carne da por resultado la muerte espiritual y la pérdida de la herencia en el reino de Dios. Las palabras hacéis morir significan que los creyentes pueden volver de la vida espiritual a la muerte espiritual. Así que la vida de Dios que se recibe en el nuevo nacimiento, según Juan 3, del 3 al 6, puede extinguirse en el alma del creyente que se niegue por medio del Espíritu a darle muerte a las obras de la carne.
Usted y yo podemos volver a los rudimentos, como decía el apóstol Pablo, de la ley, a los rudimentos de muerte. Gloria sea a Jesús, cuando dejamos de seguir el camino del Espíritu que nos da vida. Gloria sea a Jesús. Y podemos volver a caer siendo esclavos de un amo tirano, como decía yo el día pasado, que es el pecado. Gloria sea a Jesús, que paga mal. Gloria sea a Jesús. Saludos para Lisandra Salazar, nuestra hermana que se acaba de conectar. Gloria sea a Jesús. Acaba con nosotros por la muerte. Entra de nuevo la muerte, porque entra el pecado y el pecado trae muerte. Gloria sea a Jesús. Pero si usted y yo, por la obra del Espíritu Santo, luchamos para seguir en la vida, esa vida de Cristo Jesús será reflejada en nosotros. Gloria sea a Cristo. Y sigue el apóstol disertando su palabra, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted es guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le habla dentro de usted y le dice cuando usted está mal, y usted lo sabe. Gloria sea a Jesús. No necesita a nadie que lo corrija, porque para eso Dios nos dio el Paracleto al lado, un abogado que nos defiende, uno que nos dice cuando tú estás mal. Gloria sea a Jesús. Y si está mal, está mal. Y si está bien, también está bien. Gloria sea a Jesús. Pero si estamos mal, tenemos que corregir lo malo que tenemos. Gloria sea a Jesús. Y mejorar nuestro camino. Gloria sea a Cristo. Porque para eso fue que Dios lo envió, para ayudarnos. Gloria sea a Jesús. Como cuando el soldado queda herido, él lo levanta y te dice, no, vamos a seguir caminando, no te quedes aquí parado. Gloria sea a Jesús. Que van a venir y te van a matar los enemigos. Gloria sea a Cristo. Son hijos de Dios. En esos dos versículos, Pablo da las bases para la seguridad de la salvación. Si constantemente se da muerte a las obras de la carne, en el verso 13, entonces se tienen la dirección del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Gloria sea a Cristo. Y el apóstol dijo también, guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. El Espíritu Santo de Dios vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarlo a pensar, hablar y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos leer esta palabra, porque esta palabra es la que nos enseña el camino. Este es el GPS mío, este es el que me dice lo que yo tengo mal. Cuando el sumo sacerdote se acercaba a aquel lavacro que se veía la cara sucia, ahí era que él se limpiaba. Este es el espejo de la vida mía. Gloria sea a Jesús. Cuando usted compró su nevera en su casa, gloria sea a Cristo Jesús, y la nevera de su casa trajo un manual del fabricante, gloria sea a Jesús, que cuando usted sabe que la nevera no está enfriando bien o que tiene algún problema, no está produciendo hielo, usted va al manual de la nevera y encuentra, oh mira, tiene que aflojarle un tornillito o aflojarle una llavecita que se le baja para que empiece a producir hielo. Gloria sea a Jesús, porque está trabajando mal, no está trabajando con la función con la que está supuesto a trabajar. Este es el manual del que nos creó a nosotros. Este es el manual y Él es el que sabe los defectos que hay dentro de nosotros, y en el manual nos enseña a corregirlo. Gloria sea a Jesús. Usted y yo necesitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace crecer, fortalecer el espíritu, el que está dentro, porque el de afuera se alimenta con comida, pero el de adentro es lo que come, es palabra, oración, ayuno, lo que come cosas espirituales, cosas que fortalecen. Entonces el de afuera está gordo, gloria sea a Jesús, así se va como yo, pero el de adentro está flaco, enclenque. No, santo, gloria sea a Jesús. Usted tiene que poner fuerte al que está adentro, como cuando usted ve un fisiculturista que está fuerte, así mismo tiene que estar de adentro, para que cuando venga Goliat ve ese Davidcito chiquito, flaco, pero por dentro hay un gigante, gloria sea a Jesús, que lo va a defender. A su nombre sea la gloria. Gloria sea a Cristo. Y dice, él guía primordialmente el Espíritu Santo, del verso 14,
impulsos que son estímulos internos a hacer la voluntad de Dios y darle muerte a las obras de la carne. B, estar siempre en armonía con las escrituras. C, tienen la intención de dar dirección en la vida. D, son contrarios a los deseos pecaminosos. E, tratan con la culpa del pecado, las normas de justicia de Cristo y el juicio de Dios contra la maldad. F, exhortan al creyente a que persevere en la fe y le advierten que no se aparte de la fe personal en Cristo, que no se aparte de la fe personal en Cristo. Segundo, el impulso del Espíritu viene al creyente al leer la palabra de Dios. Gloria sea Jesús. Orar con fervor, escuchar la predicación y la enseñanza bíblica, disponerse a las manifestaciones del Espíritu, prestarle atención al consejo de padres que son creyentes y de dirigentes espirituales dignos de confianza. Usted y yo tenemos dirigentes espirituales dignos de confianza. Usted lo sabe porque usted tiene la vista de Cristo. Usted tiene los ojos de Cristo. Gloria sea Jesús. Usted tiene la mente de Cristo. Usted sabe quién es espiritual y quién no. Gloria sea Jesús. Por la palabra de Dios. Gloria sea Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Verso 15. Gloria sea Cristo. Estamos casi terminando, hermano. No se me desespere. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso significa Padre lindo, Padre querido, Padre amado. Gloria sea Jesús. El Espíritu de Dios clama en nosotros, Abba, Padre, porque Dios es nuestro Padre. Gloria sea Jesús. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo no tengo que decirle a usted quién yo soy en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios tiene que darle testimonio a usted de que yo soy un hijo de Dios. Gloria sea Jesús. Gloria sea Cristo. No tengo que abrir mi boca, no tengo que decirle que soy evangélico, no tengo que decirle nada. El Espíritu de Dios da testimonio de los que son hijos de Dios. Gloria sea Jesús. Porque eso se ve por encima de la ropa. Usted ve paz, tranquilidad en un hijo de Dios. Usted ve amor por encima de la ropa. Gloria sea Jesús. Porque el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos entró dentro de nosotros para darnos vida. Y entró el amor de Dios en nosotros. A su nombre sea la gloria. Dice el apóstol, el Espíritu mismo da testimonio. El Espíritu Santo imparte la confianza de que por medio de Cristo y con Cristo ahora el creyente es hijo de Dios. Él confirma la verdad de que Cristo amó a los creyentes antes que ellos lo amaran a Él. Los sigue amando y vive por ellos en el cielo como mediador. Hebreos 7:25, porque intercede por nosotros todo el tiempo. Jesús está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. El Espíritu también muestra que el amor del Padre por los creyentes como hijos adoptivos no es en nada inferior al que tiene por su único Hijo. Por último, el Espíritu crea en los creyentes el amor y la confianza por la cual claman a Él. Abba, Padre, gloria sea Jesús. Dice el verso 17, el apóstol sigue disertando su palabra. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si padecemos juntamente con Él, Pablo le recuerda a los creyentes que la vida victoriosa en el Espíritu no es un camino fácil. Jesús sufrió y sus seguidores también sufrirán. Por eso usted sufre persecución y calumnia y todo, porque Jesucristo sufrió y todos los primeros cristianos sufrieron. Gloria sea Jesús. Pero esos sufrimientos van creando un peso de gloria dentro de usted para que usted vaya subiendo un escalón. Y cuando usted ha caminado todo el camino y mira hacia atrás, dice, wow, cuán lejos me ha traído Dios de la mano, porque reconocemos y le damos la gloria al Espíritu de Dios, que es quien nos ha ayudado a caminar todo el camino. A su nombre sea la gloria. Gloria sea Jesús. Verso 18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Todos los sufrimientos de este mundo, enfermedad, dolor, miseria, desilusión, pobreza, maltrato, tristeza, persecución y dificultades de toda clase deben considerarse insignificantes cuando se comparan con la bendición, los privilegios y la gloria que se dará al creyente fiel en el mundo venidero. Vamos a vivir por toda la eternidad. No importa lo que usted sufra. Sufriste 50 años, sufriste 100 años que viviste, lo sufriste en esta vida. Vas a vivir felizmente y sin nada por toda la eternidad. Gloria sea a Jesús. Sin ningún sufrimiento. Se acabó todo afán. Como dice el corito del Himnario de Gloria, el 295. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Gloria sea Jesús. En aquel día yo he de cantar, dice el corito, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Todo afán, todo mi pesar va a pasar, va a pasar, va a pasar. El Hijo de Dios me va a ayudar a vencer y el Espíritu Santo me va a acompañar en el camino. Gloria sea Jesús. Y sigue el apóstol diciendo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia, verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Usted sabía, gloria sea Jesús, que los científicos descubrieron que los árboles reaccionan a la música. Sama, mi alma te alaba. Los árboles reaccionan a la música y cuando le ponen una música suave, de sinfonía, bien suave, los árboles, usted lo ve tranquilo y calmado, pero cuando le ponen una música ruidosa, tiemblan, gloria sea Jesús. Eso han descubierto los científicos y dice Dios en su palabra que la creación gime, porque la creación cayó bajo maldición. Todo cayó bajo maldición cuando entró el pecado, cuando Adán le entregó todo el maligno, todo cayó bajo maldición, pero Dios lo sujetó todo bajo maldición, gloria sea Jesús, para traer a su Hijo. Y así como todo lo sujetó bajo maldición, Sama, mi alma te alaba, para traer a su Hijo para que Él pudiera libertarlo todo y convertirlo en bendición para usted y para mí. Gloria sea Cristo Jesús. Y la creación espera el día glorioso que los hijos de Dios estaremos con el Hijo de Dios reinando sobre esta tierra. Ese será el tiempo de justicia de toda la creación y de toda la tierra. Gloria sea Jesús. Y dice el verso 23, el apóstol, nosotros también gemimos. No, el verso 22 primero, toda la creación gime. Pablo habla del gemir de la creación, de los creyentes y del Espíritu Santo. La creación, gloria sea Jesús, la creación ha sido sujetada al sufrimiento y a las calamidades físicas por causa del pecado humano. Fue condenada por causa del pecado humano, gloria sea Jesús. Verso 23, el apóstol dijo, nosotros también gemimos. Aunque los creyentes tienen al Espíritu y sus bendiciones, todavía gimen en su interior, deseando la plena redención. Ese gemir tiene dos razones. Primero, los creyentes que viven en un mundo pecador que los aflige, todavía experimentan la imperfección, el dolor y la tristeza. El gemir expresa la profunda tristeza que se siente en esas circunstancias. Segundo, ellos gimen por la plena redención y la plenitud del Espíritu Santo que será otorgada en la resurrección. Gimen por la gloria que será revelada y por los privilegios de los plenos derechos que tendrán como hijos. Usted y yo gemimos por los plenos derechos que tendremos como hijos. El Espíritu de Dios gime dentro de nosotros esperando eso. Gloria sea Jesús.
Y ya llegamos aquí a los versos que leí al principio, gloria sea a Jesús. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Oiga lo que dice el apóstol, gloria sea a Jesús. Usted y yo tenemos la esperanza, o teníamos la esperanza, gloria sea a Jesús, de la redención del Hijo de Dios, pero ya el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo está con nosotros, y aunque usted y yo no lo veamos con los ojos, lo vemos con los ojos espirituales, y el Hijo de Dios camina conmigo, al lado mío, se desayuna conmigo, come conmigo, trabaja conmigo, el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces ya yo sé que mi esperanza la tengo en la mano. Por eso el apóstol menciona eso, y dice el apóstol, gloria sea a Jesús, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya usted y yo lo vemos porque el Hijo de Dios está en nosotros, gloria sea a Jesús. Usted y yo vemos lo que Dios prometió, la esperanza que Dios nos dio, gloria sea a Jesús. Dice el verso 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Usted y yo tenemos que tener paciencia, gloria sea a Jesús. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu mismo intercede por nosotros, dijo el apóstol. Respecto a la ayuda que el Espíritu Santo le brinda al creyente en la oración, hay tres observaciones importantes. Primero, el Hijo de Dios tiene dos intercesores divinos. Cristo intercede por los creyentes en el cielo, se lo dije, Hebreos 7:25, gloria sea a Jesús. Y primera de Juan 2:1, y el Espíritu Santo intercede dentro de ellos en la tierra. Tenemos uno que está intercediendo en el cielo y uno que está aquí en la tierra. Aquí, tóquese así en el pecho. Está dentro de usted, está dentro de usted. Y esos dos interceden, los dos. Gloria sea a Jesús, gloria sea a Cristo Jesús. Segundo, es probable que son gemidos, con gemidos indique la intercesión del Espíritu con los gemidos de los creyentes. Estos gemidos se originan en el corazón de ellos. Estos gemidos se originan en el corazón de ellos. Tercero, los anhelos y deseos espirituales de los creyentes tienen por fuente al Espíritu Santo que vive en su corazón. El Espíritu mismo suspira y gime y sufre dentro de ellos, esperando ansiosamente el día final de redención. El Espíritu gime dentro de usted y de mí, porque Él mismo con nosotros, así mismo como usted está deseoso esperando el día final de la redención, así mismo el Espíritu Santo de Dios está deseoso, gimiendo, esperando el día final de la redención suya y mía, para Él gozarse, gloria sea a Jesús. Él apela al Padre en favor de las necesidades de sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo hace conforme a la voluntad de Dios. Gloria sea a Jesús. Gloria sea al Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba. Y como dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que usted y yo no entendemos las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero Él está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Déjese guiar por el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Viva en el Espíritu, deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Deje que el Espíritu de Dios lo lleve por el camino recto que Dios desea que usted llegue. Gloria sea a Jesús. Mi alma te alaba. Padre, te doy gracias por esta palabra que he predicado. Señor amado, bendícela
que cala en el corazón y en la alma de mis hermanos y de todos los que me oyeron, Señor amado. Te pido por ello que sea tú sanando, Señor amado. Reprendo todo virus de enfermedad, todo COVID-19, todo demonio de depresión, todo demonio que trata de perturbar la mente, lo reprendo por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Y te pido que sea el Espíritu Santo tomando control y dominio de cada uno de mis hermanos, de la mente y de los corazones y de la vida, en el nombre de Jesús. Amigo, deseo orar por ti. Si tú no conoces a Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de todo mi corazón y de toda mi alma, de todos mis pecados. Te pido que me laves con tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para la remisión de mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Siéntate en el trono de mi corazón. Toma control y dominio y permíteme el regalo del Espíritu Santo para que entre dentro de mí. Séllame con tu Espíritu para yo caminar en el Espíritu y ver las cosas desde la perspectiva que tú las ves, desde el cielo. Gloria sea Jesús. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Gloria sea Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor eterno. Tú sabes que estoy agradecido contigo porque tú eres un Dios de amor, de bondad y misericordia. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde hacia adelante con Cristo Jesús, viviendo en el Espíritu, hacia adelante en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén y amén.